Reto Cuidado por la Vida. Buenas noches a todos, un saludo para todos los ciudadanos de Bogotá, mil gracias por todo el esfuerzo de cuidado colectivo que estamos haciendo para poder pasar este segundo pico. Quiero contarles rápidamente cómo estamos y qué acordamos hoy en el Comité Epidemiológico Nacional con el Ministerio de Salud. Estos son los datos, vamos a poner esto en nuestras redes sociales para que todos lo puedan ver, lo puedan comparar. Estos son los datos de cómo íbamos en el primer pico el año pasado, ¿se acuerdan? Entre julio y agosto, y cómo vamos ahorita en el segundo pico. En el primer pico nosotros tuvimos más gente contagiada al mismo tiempo, teníamos unos 68.000 casos activos. En este pico tenemos menos casos activos, en este momento tenemos 48.000 casos activos, pero la gente que se enfermó, que se contagió en este segundo pico, está mucho más enferma. Está mucho más crítica, entonces aunque tenemos menos contagiados activos en este momento, hay gente mucho más enferma. En el primer pico, el 71% de la gente era sintomática, casi que le hacíamos la prueba, sabíamos que tenía síntomas y entraba, digamos, a ser atendido. En este segundo pico, el 60% de la gente es asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros identificábamos solamente el 29% de los asintomáticos por vigilancia epidemiológica, haciendo pruebas, haciendo rastreo, haciendo salud pública con pruebas aleatorias en las calles, en el primer pico solo identificábamos al 29% de los contactos. Hoy en día identificamos al 60%. Bogotá es la única ciudad de Colombia que ha duplicado la capacidad de rastreo y vigilancia epidemiológica. Identificamos mucho más rápido a la gente, incluso antes de que desarrolle síntomas, razón por la cual la podemos atender mejor. Pero a ese 40% que tiene síntomas y que se complejiza en esta enfermedad, está mucho más enfermo. ¿Por qué sabemos que está mucho más enfermo? Digamos, otra cosa que sabemos en este pico es que, aunque la gente está mucho más enferma, hubo muchos más fallecidos, desafortunadamente, en el primer pico, de junio a agosto del año pasado. Fue un pico rápido, fue un pico que produjo que mucha gente falleciera. En este momento tenemos todavía menos fallecidos, afortunadamente, que en el primer pico. Eso quiere decir que nuestros médicos están atendiendo mejor a las familias, que como identificamos a los pacientes antes de que desarrollen síntomas, gracias al rastreo que hacemos, a la vigilancia epidemiológica, alcanzamos a tratarlos mejor, alcanzamos a cuidarlos mejor, ¿sí? Y también que nuestros médicos pues están tratando mejor a los pacientes, entre que han desarrollado más experiencia, saben cómo tratarlos y los identificamos antes. Por fortuna, gracias a eso, tenemos menos fallecidos en este segundo pico que en el primero. Esto nos duele mucho, lo estuvimos analizando hoy con el Ministerio de Salud y es realmente doloroso. La inmensa mayoría de la gente que está ahorita hospitalizada o en emergencias o en UCI, se contagió en diciembre. Mientras que en el primer pico, la mayoría de los contagios fue en el trabajo, o hubo brotes institucionales, por ejemplo, en instituciones geriátricas, se armaba un brote y se contagiaban muchos viejitos al tiempo, o en instituciones donde cuidamos habitantes de calle, o en fábricas o en sitios laborales. Esos fueron los brotes de contagio del primer pico. En este segundo pico, 5.000 de los 6.000 brotes de contagio que hemos identificado son familias. Son familias que se contagiaron en diciembre. Les dijimos hasta la saciedad que por favor limitaran las visitas familiares en diciembre y que si los más jóvenes de la familia se querían ver con los mayores, con los papás o los abuelos, hicieran aislamiento voluntario. Pues eso no pasó. La mayoría de los contagios ocurrieron en familias, mucho menos que en el comercio. De hecho, solamente hay 1.000 brotes en sitios distintos de núcleos familiares. 5.000 brotes fueron en familias. ¿Y quiénes son los más afectados de las familias? Los mayores. La mayoría de los que están enfermos, gravemente enfermos ahorita,
tienen de 50 a 59 años, de 60 a 69 años, de 70 a 79 años y de 80 años o más. El crecimiento que ha habido entre el porcentaje de gente mayor de 50 años es 5 veces más gente, la que está gravemente enferma ahorita. El crecimiento que ha habido en personas de 60 a 69 años es 4 veces más fuerte. El crecimiento que ha habido entre personas de 70 a 79 años es 6 veces más fuerte ahorita. El crecimiento que ha habido de gente gravemente enferma de 80 años o más es 6 veces más fuerte. La mayoría de la gente que se contagia de COVID es gente joven, es gente menor de 40 años. La probabilidad de que a él le pase algo grave es muy pequeña. Pero si contagia a alguien mayor de 50 años, la posibilidad de que se agrave y muera es desafortunadamente muy alta. Por eso les rogamos hasta la saciedad que hicieran aislamiento voluntario antes de verse con sus papás o sus abuelos. Muchos seguramente lo hicieron, muchos no lo hicieron. Y entonces, hoy tenemos que la mayoría de los que están en urgencias tienen entre 60 y 69 años, más del doble del pico del año pasado. Otros que crecieron mucho son de 70 a 79 años, son los que están en urgencias. Y también creció los de 80 años o más. Terminamos fue contagiando en este segundo pico, por celebrar la Navidad y el Año Nuevo, a papás y abuelos que tienen enfermedades precarias. ¿Quiénes están en UCI? Así era la distribución de pacientes en UCI en marzo y así fue la distribución en el primer pico. O, digamos, había mucha gente en UCI incluso entre los 40 y los 60 años. Ahora comparen esto con cómo están los pacientes en UCI hoy. ¿Quiénes son? Si distribuimos al 100% de los pacientes que están en cuidado intensivo, ¿quiénes son? Miren esta proporción de azul que hay aquí en el primer pico. Miren esta proporción de azul que hay aquí. Son papás de 50 a 59 años, de 60 a 69 años. Miren este crecimiento tan brutal de gente de 60 a 69 años que está en UCI hoy en día. De 70 a 79 años, esta era la proporción en octubre. Esta era la proporción en el primer pico, era alto. Es más del doble hoy en día, 70 a 79 años. Conclusión, 5 de cada 6 brotes fueron en familia, ni siquiera fueron en el comercio. Y los mayores perjudicados son los mayores de 50 años. Son papás de muchas familias que hoy están angustiadas. Son abuelos y abuelas de muchas familias que hoy están angustiadas. El crecimiento fue impresionante, 3, 4, 5, 6 veces más de personas mayores de 50, 60 años que en el primer pico. Y desafortunadamente, así como entran más urgencias, se agravan y terminan en cuidado intensivo, pues desafortunadamente también lo vemos en el crecimiento de fallecidos. El crecimiento, la edad, ustedes ven que esto está en negrito, la misma proporción del primer pico. Básicamente no hay diferencias entre los fallecidos de menos de 60 años en el primer pico y en el segundo. ¿Dónde está el crecimiento desproporcionado? De 25 a 29% o de 26 a 32% en los mayores de 70 y en los mayores de 80 años. Esos son los pacientes que tenemos desafortunadamente muy enfermos. Y tenemos que entender que lo que nos cuida realmente no son las unidades de cuidado intensivo. Bogotá ha crecido en 6 meses de 935 UCIs a 2.381, más del doble en 6 meses del número de UCIs. Pero lo que nos cuida realmente es usar el tapabocas, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento, procurar evitar socializaciones intensas con miembros de la familia con los que no convivimos. Ese disparo de contagios en diciembre fue producido fundamentalmente por reuniones familiares. Y los que terminaron más contagiados de esas reuniones familiares fueron los adultos. A pesar de que tenemos 1.446 UCIs adicionales, bueno, habrá mucha gente que le parezca que ese es un crecimiento chiquito. Bueno, comparemos a Bogotá con el resto del mundo. Nueva York, queridos, Nueva York tiene 2.450 UCIs. Nueva York tiene 10 veces nuestro ingreso per cápita. La segunda ciudad en toda América que creció más en UCIs es Bogotá, tiene 2.381. Chile, país, tiene 2.226 UCIs. Perú, que es un país de 32 millones de habitantes,
tiene 1.800 UCIs. Lima, que es la capital de Perú, tiene 902 UCIs. El esfuerzo que hemos hecho aquí, entre todos, para crecer en UCIs, es de este nivel. Somos hoy la segunda ciudad, después de Nueva York, en América, que creció más en cuidado intensivo. Pero tenemos que entender que eso tiene un tope. Mucha gente dirá, ¿pero por qué no tenemos 3.000, o 4.000, o 10.000 UCIs? ¿Ustedes creen que Nueva York, que produce y fabrica ventiladores, no ha puesto más UCIs porque no se le ha ocurrido fabricar más ventiladores cuando los fabrica en esa misma ciudad? Es que hay un tope, que no son las máquinas, sino el personal médico. Haber crecido a más del doble en ventiladores y en equipos, quiere decir que tenemos al mismo personal médico. Porque el año pasado teníamos los mismos médicos, los mismos intensivistas, los mismos urgenciólogos, las mismas enfermeras, los mismos terapistas respiratorios. Todos ellos están haciendo un esfuerzo enorme, se han reentrenado para hacer terapia intensiva, para hacer cuidado, duplican el turno. Si tenemos el doble de máquinas con la misma gente, quiere decir que la misma gente está trabajando al doble para podernos cuidar. Y que si no crecemos al 100%, sino al 125%, entonces ellos están trabajando 2,5 veces más para cuidarnos. Entonces, aunque hemos crecido mucho en cuidado intensivo, la única ciudad que nos supera y por muy poquito es Nueva York. En términos de UCIs por cada 100.000 habitantes, estamos al mismo nivel de Nueva York, 30 UCIs por cada 100.000 habitantes. Todos los demás tienen menos UCIs por 100.000 habitantes que Bogotá. Entonces realmente hemos ido al tope de médicos que tenemos, al tope de urgenciólogos, al tope de intensivistas, al tope de enfermeras, y todo el resto de ciudades del país también han contratado tanto personal como podían. Todos hemos ido al tope de las capacidades que tenemos como país. De manera que lo que realmente nos va a cuidar es seguir las instrucciones de cuidado, es evitar contagiarnos y contagiar a otros, especialmente a las personas de 50 años. Son las más jóvenes, son las que más se contagian, pero menos se agravan. Pero al contagiar a los mayores de 50, a esos mayores de 50, sí los terminamos enfermando gravemente. La probabilidad de que ellos terminen en cuidado intensivo es muy alta. Entonces quería contarles todo este esfuerzo, contarles que entre más tenemos cifras confiables, más sabemos que en efecto fueron reuniones familiares de diciembre lo que produjo este segundo pico. Fundamentalmente. Y que por lo tanto tenemos que evitar ese tipo de reuniones. Ahora, Bogotá recibe pacientes de todo el país. Entre noviembre y enero hemos recibido 233 pacientes, vamos en neto. Y los atendemos con todo el corazón, con todo el cariño, como corresponde, de todos los departamentos. Pero si queremos mantener UCIs disponibles en Bogotá, más o menos 120 UCIs, procuramos mantener 120 UCIs día para poder asignar a nueva gente que lo necesite. Entonces también tenemos que distribuir pacientes a otras ciudades que tengan un poquito más de capacidad y nos permitan mantener disponible por lo menos 120 UCIs días. Nosotros hemos recibido 233 pacientes de fuera de Bogotá y hemos transferido a otras ciudades 37 pacientes para poder mantener el equilibrio del número de UCIs que queremos mantener para cuidarnos a todos. Obviamente aquí nos cuidamos como país, esto lo hemos hecho toda la pandemia, no es que lo estemos haciendo ahorita. Antes lo hicimos más cerquita, lo hacíamos con Cundinamarca, que es nuestro vecino, que trabajamos maravillosamente todo el tiempo juntos, y por eso podíamos trasladar a Cundinamarca, o de Cundinamarca trasladaban a Bogotá. En este momento Cundinamarca está muy lleno. Tunja acaba de decretar también alerta roja hospitalaria, está muy lleno. Tolima está muy lleno, porque también está a una ocupación de más del 90% de UCI. De manera que no estamos ni recibiendo ni transfiriendo fundamentalmente de nuestra región, sino más ampliamente. Entonces hemos recibido 233 de fuera de Bogotá y hemos referenciado 37 para poder mantener el equilibrio de ocupación. Con todo y eso, hoy estamos cerrando al 94% de ocupación de UCI COVID y al 92% de ocupación de UCI general. Hemos estado más o menos estables la última semana, hemos estado entre 92, 94, 92, 94, es muy alta la ocupación. Entonces tenemos que seguirnos cuidando. Lo que hemos hecho hasta ahora, el primer turno de cuarentena que hizo Suba, Usaquén, Engativá, nos sirvió mucho.
Veníamos teniendo a principios de enero 6.000 casos promedio activos diarios en esas localidades. Ya logramos bajar más o menos a 4.000. Eso es bajar la velocidad. Entre menos gente contagiada hay, menos gente se va a ir enfermando o agravando. De manera que sí nos sirvió mucho ese turno de cuarentena y se lo agradecemos mucho. En este momento están en turno de cuarentena Kennedy y Fontibón, que seguirán en su turno hasta el 21 de enero. 21 de enero a la medianoche termina el turno de Kennedy y Fontibón. Yo les ruego cumplir su turno. Lo hacemos por turnos para minimizar el impacto epidemiológico, pero también para minimizar el impacto económico, que así como una gente se cuida, se queda en casa, otra pueda trabajar. Y el tercer turno lo empezaron hoy Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe, Tunguelito y Usme. Les ruego por favor que se queden en casa, que hagamos lo posible por quedarnos y cuidarnos. Ellos estarán en turno hasta el 28 de enero. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho estas 2 semanas. Estimamos que el pico va a durar por lo menos hasta el 28 de enero, como han ido evolucionando las cifras. Hoy lo miramos en detalle con el Ministerio de Salud. Entonces, vamos a mantener lo mismo que hemos hecho estas últimas semanas. Vamos a mantener el toque de queda nocturno todos los días. Nos vamos temprano a casa, a las 8 de la noche máximo, todo el mundo está en su casa. Vamos a irnos así hasta el 28 de enero, que es cuando estimamos que ya va a empezar, digamos, a aliviarse este segundo pico. También llevamos 2 fines de semana en los que nos quedamos en cuarentena general. Este fin de semana seguiremos en cuarentena general. Seguiremos en cuarentena general el fin de semana, o sea, el viernes a las 8, que empieza el toque de queda nocturno, seguimos, nos quedamos en casa todo el fin de semana hasta el lunes a las 4 o 5 de la mañana cuando vuelve a reiniciarse la actividad de Transmilenio. Y el pico y cédula sigue en toda la ciudad, la ley seca sigue en toda la ciudad. Son 4 semanas de cuidado. Todas estas semanas de enero tenemos que cuidarnos porque tenemos la cantidad de casos acumulados de diciembre. Seamos conscientes. Yo entiendo que la gente más joven puede estar cansada, que puede estar cansada de usar el tapabocas, que le parece divertido ver a sus amigos y hacer reuniones y después verse con la familia. El riesgo de eso es que terminan contagiando a sus papás, a sus abuelos o a los papás y abuelos de otros. Porque en términos generales, personas mayores de 50 años, pues son papás o abuelos de alguien, o los suyos propios o los de otros. Esas son las familias que están en este momento angustiadas, porque son las que están más enfermas, las que están más en urgencias, las que están entrando más a unidad de cuidado intensivo. Y entre mayores son, más comorbilidades tienen, más riesgos tienen de complicarse. Ahora que les ruego por favor que mantengamos las medidas de bioseguridad, lavarse las manos, usar el tapabocas. Si tú eres de las personas jóvenes de la familia que sale a trabajar, cuando vuelvas a casa, usa el tapabocas dentro de casa. Eso va a proteger a las personas mayores con las que convives, aun si son las personas con las que convives. Y si no son las personas con las que convives, no vayas a verlas. Hay que reducir esa interacción social. En diciembre hemos visto las estadísticas, tuvimos casi el 100% del movimiento y 60% más de interacciones sociales y familiares. No podemos eso. No podemos movernos y trabajar al 100% y a su vez tener vida familiar y social al 60%. Esas 2 cosas producen el pico que estamos viendo. Y seguramente muchas familias necesitan su ingreso, necesitan comer, necesitan alimento para sus hijos. Luego tienen que trabajar sí o sí. Luego hay que trabajar con las medidas de bioseguridad y de cuidado y reducir prácticamente a 0 cualquier contacto social o familiar por fuera de las personas con las que convives. Y si convives con tus papás o con personas mayores y sales a la calle, mejor usa tapabocas, incluso dentro de la casa. Con eso nos vamos a evitar transmitir ese contagio, especialmente a las personas mayores de 50 años, que son las que están más contagiadas. De manera que, digamos que un poco, la buena noticia es que estamos entrando como en el periodo más alto, pero hay cierta estabilidad, cierta estabilidad. Si ustedes ven, el 31 de diciembre tuvimos 8.500 casos positivos. Hoy salieron 3.300, creo. O sea, vamos bajando, la velocidad del contagio va bajando un poquito, eso nos ayuda mucho, eso es gracias a que ustedes se quedan en casa, a que usan el tapabocas, a que se lavan las manos,
a que no se van a reuniones familiares con gente que no conviven, ¿no? Gracias a eso, y por eso tenemos que cumplir todo esto. Entonces, digamos, crecimos mucho, y ahorita estamos altos, pero relativamente estables. Pero esto se va a demorar por lo menos 2 semanas más, por lo menos hasta el 28 de enero, esa estabilidad alta va a empezar a bajar un poquito y se va a empezar a aliviar. De manera tal que por eso tenemos que mantener todas estas medidas. Insisto, es lo mismo, vamos a hacer de aquí al 28 de enero lo mismo que ya hemos venido haciendo. Nos vamos a ir a casa temprano en las noches, a más tardar a las 8 de la noche en la casa. El fin de semana todo Bogotá está en cuarentena general y las localidades siguen en su turno. La gente de Kennedy y Fontibón, toda mi gratitud, allí están hasta el 21 de enero. Y a la gente de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe, Tunjuelito y Usme estarán en su turno de cuarentena estricta hasta el 28 de enero. Si todos nos cuidamos, si todos mantenemos las medidas de cuidado, si todos en el respectivo turno cumplimos la cuarentena estricta que nos corresponde, entre todos aliviamos la velocidad y dejamos que se terminen de recuperar los pacientes que están en este momento en hospitalización o en urgencias o en cuidado intensivo. A todos gracias por su comprensión y gracias por su colaboración, porque lo único que nos cuida es la acción colectiva. Es la acción colectiva. Al país, hoy es, ¿qué fecha? Hoy es 18 de enero, ¿no? Hoy es 18 de enero, nos faltan 10 días para terminar de pasar este periodo difícil del segundo pico, y así que tenemos que cumplir todas las medidas. Mil gracias a todos. Simplemente para recordar las localidades que siguen en cuarentena. Listo, tenemos varias preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con la pregunta de José David Rodríguez de Blue Radio. ¿Este tipo de medidas continuarán por lo menos todo este mes o hasta que haya vacunación en Bogotá? ¿No sería mejor una cuarentena general para toda la ciudad, al menos por 14 días? Lo evaluamos con el Ministerio de Salud, pero concluimos que lo que más nos va a servir en este momento es terminar de cumplir los turnos de cuarentena estricta. Es decir, la cuarentena que ya hicimos en Suba, en Engativá y en Usaquén sirvió muchísimo. Bajó el número de casos activos que tenemos allá, bajó la velocidad del contagio. Entonces, cada quien va haciendo su turno. Creemos que lo mejor, lo evaluamos hoy, es continuar los turnos de cuarentena estricta sectorizada, irnos a casa temprano todos los días hasta el 28 de enero y hacer la cuarentena general los fines de semana como la hemos venido haciendo hasta ahora. Pregunta Sandra Forero del noticiero Buenos Días Bogotá y Cundinamarca de Radio Cordillera. ¿Se va a retomar el alquiler de Corferias teniendo en cuenta el alto número de contagios y la necesidad de UCI en Bogotá? No vamos a volver a usar Corferias. Justamente una cosa que aprendimos entre el primer pico y el segundo. Yo quiero recordar por qué instalamos Corferias. Cuando instalamos Corferias, queridos, en marzo, absolutamente todos los modelos que nos presentaron los expertos decían que el sistema hospitalario de Bogotá iba a colapsar, que todos los hospitales sumados al 100% de ocupación iban a ser superados y que por eso teníamos que instalar camas por fuera de los hospitales para atender personal. Eso, por fortuna, no ha pasado nunca en Bogotá. En las ciudades en las que sí pasó, ciudades mucho más ricas que nosotros, no tienen 11.000 fallecidos, que nos duelen mucho. En Bogotá tienen 40.000. Porque eso es lo que pasa cuando colapsa el sistema hospitalario. En Bogotá, por fortuna, nunca ha colapsado. Pero además de que por fortuna nunca colapsó el sistema hospitalario, con los hospitales públicos y privados, vimos a lo largo de estos meses que ellos tienen más capacidad de crecer dentro del hospital, de poner camas adicionales dentro del hospital, o que les resulta más práctico armar hospitales de campaña en el parqueadero de su propio hospital. Hoy en Bogotá tenemos como 8 hospitales de campaña, en 4 hospitales públicos y en privados, porque ponen un hospital de campaña que es hospital, pero de campaña, temporal, digámoslo así, al lado de su hospital, entonces pueden usar mejor los medicamentos, el personal, pueden rotar mejor todos los insumos y personal que necesitan, que si tienen que mandar esos pacientes más lejos a un solo punto en Corferias, les queda mucho más fácil, es mucho más eficiente para todos. Entonces, en vez de Corferias, un solo sitio con camas adicionales, tenemos 8 hospitales de campaña.
4, por ejemplo, en Tunal tenemos uno, en Kennedy tenemos uno, en Engativá tenemos uno, en el Simón Bolívar en Usaquén tenemos otro. Y eso nos ha aliviado a los diferentes hospitales, digamos, es un backup por si acaso se necesita, y ha permitido funcionar mejor. Entonces, aprendimos entre el primer y el segundo pico que cuidándonos entre todos, con las cuarentenas que hicimos, con las medidas que tomamos, no colapsa el sistema hospitalario. Y que, en cambio, si necesitamos algo adicional, es más práctico tenerlo cerca a cada hospital que en un único sitio alejado de los hospitales. Pregunta Carlos Díaz de Bogotá, MPM de RCN Radio. Ante el impacto que genera para la economía de la ciudad las cuarentenas generales, ¿no se contemplan cordones sanitarios por UPZ? ¿No se contempla qué? Cordones sanitarios por UPZ. Por UPZ no, porque en este momento es tan la cantidad de gente enferma que no nos da por UPZ, tenemos que hacerlo por localidades. Yo entiendo, créanme, yo sé y me duele, yo sé lo que es tener una ciudad con ocupación al 94% como la que tenemos ahorita. Es doloroso saber que hay tantas familias angustiadas con sus familiares enfermos. En el primer pico llegamos a tener 97% de ocupación. Eso es doloroso, es tenso, es difícil. Pero también sé lo que es tener una ciudad con 26% de desempleo. Por eso estamos tratando de buscar el mejor equilibrio entre las dos cosas. Lo que nos cuide, lo que evite el colapso del sistema hospitalario, lo que nos permita seguir garantizándole a todos que los podemos atender bien cuando lo necesitan, pero también lo que minimice el impacto económico. Creemos que con los turnos de cuarentena sectorizadas, ustedes recuerdan que así pasamos el primer pico. Organizamos las localidades por 3 turnos, cada quien hizo su turno, nos demoramos un mes y medio pasando el pico, pero lo pasamos. Creemos que ahorita, por la evolución de las cifras, va a pasar lo mismo. ¿Evaluamos si se necesitaría una cuarentena general? Creemos que no, que en este momento, con los datos que estamos viendo, seguir los turnos de cuarentena sectorizada, cumplir cada uno su tapabocas, el distanciamiento, el toque de queda nocturno, quedarse en casa el fin de semana, no ir a reuniones familiares con la gente que no vives, ni a socializar de ningún otro modo, sino reducir las interacciones sociales, es lo que nos va a permitir pasar este segundo pico. A finales de enero, principios de febrero, ya la situación debe estar más aliviada. Pregunta Steven Palacios de Vía Pública Colmundo. Hoy salió reporte de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde dice que en las localidades con cuarentena hay una afectación nada favorable en las empresas en un 70% aproximadamente. ¿Cuál es el plan de acción que tiene el distrito para ayudarlos en esta situación y también en el caso de los vendedores informales? Nosotros hemos girado, renta básica le hemos girado ya a las localidades de Suba, Engativá, Usaquén, Teusaquillo, Kennedy y Fontibón. Son 161.000 hogares, creo, les giramos ya a todos un apoyo de renta básica a las familias más pobres y vulnerables para que les ayudara los 15 días de su turno. Esta semana, a lo largo de toda esta semana, vamos a girarle a las 7 localidades del sur de Bogotá que entraron en turno. Le giraremos a los hogares pobres y vulnerables de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Tunjuelito, de Puente Aranda, de Usme, de Rafael Uribe y de San Cristóbal. De manera que esto es para apoyar, porque sabemos que es un sacrificio económico, ayudarle en algo, sobre todo a las familias independientes o vendedores informales, gente que trabaja el diario. Ahora, a las empresas, ¿no? ¿Qué le hemos pedido al gobierno nacional? Porque eso ya depende de ellos, que les mantengan o les autoricen subsidio a la nómina por estos meses. Estamos haciendo un mes este esfuerzo y sin duda eso implica un sacrificio económico, por eso no hemos hecho cuarentena general, que sería mucho más dura económicamente, sino que lo vamos haciendo por turnos, pero sí sabemos y le pedimos al gobierno nacional que le dé el subsidio de nómina a todas las microempresas y empresas por este mes que estamos haciendo los turnos de cuarentena. Pregunta Rafael Niño de City TV. Desde el Consejo de Bogotá advierten que en la estrategia DAR ha disminuido el número de personas que deberían estar aisladas y que no lo hacen, en parte por la situación económica. ¿Qué está fallando y qué se podría fortalecer en el tema del rastreo? Yo le agradezco mucho a la gente que sigue los datos, pero les pido que sean rigurosos. Bogotá identificaba el 29% de los contactos entre julio y agosto. Hoy identifica el 60%.
Y si alguien tiene dudas, le puede preguntar al Ministerio de Salud, que es quien lleva el reporte de qué tantos contactos se logran identificar. Bogotá es la única ciudad de Colombia, la única, que entre julio y diciembre duplicó el número de contactos que rastrea e identifica. Gracias a eso, identificamos al 60% de la gente antes. Sabemos que está contagiada antes de que tenga síntomas, antes de que se nos agrave, razón por la cual la podemos tratar mejor, ¿sí? Ahora, si hay demasiadas reuniones familiares, contagian al mismo tiempo a mucha gente, sobre todo adulta mayor, mayor de 50 años, son los que más riesgo tienen, terminan en urgencias sin cuidado intensivo. Eso fue lo que pasó en diciembre, desafortunadamente. De manera que hemos duplicado, quiero insistir eso, duplicado. Ya a nosotros nos compara el Ministerio de Salud semana por semana todas las ciudades de Colombia. ¿Cómo hemos incrementado el rastreo? ¿Que se podría hacer más? Sin duda. Bogotá tiene 4.000 rastreadores, 4.000 personas, llamando a cada persona que da positiva, preguntándole con quién se vio, con quién convive, haciéndoles pruebas, haciendo cerco epidemiológico. Si necesitan auxilio económico, renta básica para poderse quedar en casa, los registran para enrolamiento a renta básica. Bogotá es la única ciudad de Colombia que da renta básica, durante, con o sin cuarentena. La única ciudad de Colombia que lo hace en conjunto con recursos de ingreso solidario del Gobierno Nacional. De manera que, por supuesto, todo lo que podamos mejorar, estamos siempre dispuestos a hacerlo, pero el esfuerzo como ciudad que hemos hecho para rastrear, identificar y apoyar económicamente a quien se tiene que aislar o a quien le pedimos que se quede en casa como este turno en cuarentena, es enorme para que podamos entre todos cumplir. Pregunta Camila Moreno de la agencia Anadolu. ¿Ha pensado en desarrollar algún tipo de campaña o estrategia enfocada en los jóvenes, que son los que más se han relajado con las medidas de prevención? Y también pregunta si existe posibilidades de que Bogotá adquiera directamente vacunas de forma paralela al plan de vacunación nacional. La responsabilidad de las vacunas es del Gobierno Nacional. Y está bien que así sea. Señor Presidente de la República, desde marzo del año pasado, cuando decretó la emergencia, se erigió como el que coordina toda la pandemia. Y eso está bien. No puede uno en una emergencia tener 60 jefes. Eso está bien. Llevan meses negociando las vacunas, meses. De manera que la obligación de comprar y distribuir las vacunas es del Gobierno Nacional y nosotros, las alcaldías y gobernaciones, nuestra obligación es aplicársela a los ciudadanos. Nosotros confiamos en que muy pronto el Gobierno Nacional nos va a confirmar, en el caso de Bogotá, de las 5 millones de vacunas que necesita Bogotá, cuántas en concreto nos van a entregar para empezar la vacunación ya. Ha dicho el señor ministro que espera que empecemos en febrero. Febrero es en 15 días. Febrero es en 15 días. Nosotros estamos listos para empezar a vacunar en 15 días. No hay una prioridad distinta, ni mayor, ni en lo social, ni por salud, ni por economía, que vacunarnos. En diciembre no teníamos vacuna, se produjo este pico y hay mucha gente que está hoy contagiada. De febrero en adelante no tendría justificación que sigamos teniendo gente enferma o peor aún fallecida cuando sabemos que existe una manera de prevenir esa enfermedad que es la vacuna. De manera que el Gobierno Nacional compra las vacunas y las alcaldías y gobernaciones las ponemos. Bogotá está lista. Bogotá tiene sala de refrigeración, compró medicamentos, compró jeringas, está entrenando miles de personas con los hospitales públicos, con los hospitales privados. La vacunación va a ser la alianza por la vida más grande en la historia del mundo, porque todos los países estamos en lo mismo. De manera que aquí estamos listos para hacer nuestra tarea. Ahora, campañas a los jóvenes. Yo les ruego que miren esto a los jóvenes. Les ruego que cada uno lo ponga en su Instagram, en su Facebook, y se recuerde todos los días que a cada vez que sale a la calle, sin tapabocas, sin cuidarse, y vuelve a su casa, al que puede terminar matando es a su papá o a su abuelo, o al de otro, al de su amigo, al del conocido, al del compañero de trabajo. Esta es la pirámide de edades de la gente que está hoy en UCI. Se contagian los más jóvenes y terminan agravándose y falleciendo, los mayores de 50. Entonces seamos conscientes de que no porque las personas más jóvenes no se agraven,
no terminan contagiando y poniendo en riesgo la vida de alguien más. Entonces yo les ruego eso, hemos hecho muchas cosas, pero las que se nos ocurran adicionales, y seguramente con los medios de comunicación que han sido muy generosos nos ayudan siempre, todo lo que podemos hacer para reiterar este mensaje. Salir sin tapabocas es poner en riesgo la vida de alguien, usualmente una persona mayor de 50 años. No lavarnos las manos constantemente, no mantener el distanciamiento, ir a una reunión social innecesaria. Mucha gente quería celebrar en Navidad. Aquí está la celebración. 1.870 personas en UCI. 1.870, 300 más que el primer pico. La mejor manera de celebrar la vida es no encontrarnos virtualmente, no poner en riesgo a otros. De manera que por favor, aprendamos esa lección porque no podemos seguir teniendo este riesgo tan grande para las personas mayores de 50 años. Pregunta Diana Giraldo de CMI. Alcaldesa, gremios médicos piden declarar el colapso hospitalario en Bogotá. ¿Se está considerando? No hay colapso hospitalario en Bogotá. Yo le ruego a la gente no hacer alarma infundada en Bogotá. No hay colapso hospitalario. Y debo decir, no hay colapso hospitalario ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia. Aquí todos estamos haciendo el máximo esfuerzo posible. Recibimos pacientes de otras ciudades que lo necesitan porque necesitan apoyo. Para poder mantener las 120 UCIs diarias, remitimos también pacientes a otras ciudades que están más bajitas que nosotros, tienen capacidad perfecta. Lo que toque hacer para garantizar que podemos garantizarle a la gente que lo necesita atención. Tenemos 8 hospitales de campaña en hospitales públicos y privados para incrementar capacidad en urgencias, que es el primer sitio que se congestiona. Camas hospitalarias en general estamos bien. Estamos aumentando capacidad en urgencias con los hospitales de campaña y en cuidado intensivo, más que esto, no vamos a poder hacer. Yo quiero que la gente entienda que pasar de este punto a este punto no es comprar unas máquinas, es que todos los enfermeros, enfermeras, médicos, intensivistas de nuestra ciudad están trabajando al doble o al triple. Un intensivista se gradúa en 8 años, no lo podemos fabricar en 6 meses, no es un diplomado. Una terapista respiratoria, que es la que puede manejar a un paciente crítico en cuidado intensivo, se demora años en formarse. Nosotros tenemos el personal médico que tenemos. Cada vez que ponemos una UCI adicional, ese mismo personal ya no trabaja en una UCI, ahora trabaja en 2. Cuando ponemos 3, ese mismo personal ya no trabaja en 2, trabaja en 3. Entonces, al tope de capacidad de cuidado intensivo estamos por el personal que tenemos. Entonces, de nada sirve ponerle hashtags a los héroes de la salud. Si ponemos el hashtag en Instagram y a continuación salimos a la calle sin tapabocas. O vamos a una reunión innecesaria. La verdadera solidaridad que necesitan los médicos es que nos cuidemos, porque a ellos es a los que tenemos trabajando al doble o al triple. Hasta ahora estamos muy altos. Un pico quiere decir alta ocupación, eso es un pico. Un pico no es una estadística, no es una gráfica. Un pico quiere decir alta ocupación, pero hasta ahora estamos con muy alta ocupación, pero atendiéndonos en cada sitio en el que se necesita, como país, insisto, como lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la pandemia. Pregunta Daniel Arias de RCN Radio. ¿Se van a trasladar más pacientes UCI a otras ciudades, además de los 30 que irán a la costa caribe? Si se necesita, sí. Nosotros vamos a seguir recibiendo, insisto, hemos recibido 233 y hemos remitido 37. Vamos a hacerlo en el número que se necesite todo el tiempo para garantizar que estamos atendiendo a todo el mundo donde lo necesite. De manera que todo el tiempo vamos a estar referenciando y contrarreferenciando pacientes dentro de nuestra red o si es necesario por fuera para poder garantizar el nivel de atención a todo el mundo. Pregunta Jennifer Sandoval de Valor Analítica. ¿En cuánto van los auxilios económicos entregados a las familias afectadas por las cuarentenas sectorizadas? Y dice que qué está pasando con la policía que no acude a los llamados ciudadanos cuando se denuncian fiestas clandestinas. ¿A quién más se podría recurrir para denunciar? No, a la policía de las alcaldías locales, porque aquí me acompaña Luis Ernesto, porque no nos cuentas. La inmensa mayoría de la gente ha cumplido,
Pero sin duda el lunar, aglomeraciones en general no ha habido, en las calles ni en los comercios, todo el mundo haciendo su mejor esfuerzo, pero es increíble que tengamos que cerrar fiestas clandestinas. De verdad es un poco insólito. Y El fin de semana pasado tuvimos 5 fiestas clandestinas, todas sin excepción son por reportes ciudadanos. Ciudadanos que escuchan la música, nos llaman al 123 y allá llega el operativo. Sigue siendo muchísimas fiestas, sin duda alguna, alrededor de unas 200 personas. El fin de semana, no este que acaba de terminar, sino el anterior, el de Puente de Reyes, tuvimos 10. Entonces, hay una reducción, pero de verdad, un llamado a la conciencia, al autocuidado. A estas personas se les imponen comparendos, al establecimiento se les cierra y al responsable de convocar la aglomeración se le procesa por un delito que es violación de medida sanitaria. No vale la pena, en medio de semejante crisis, seguir convocando a fiestas clandestinas. De acuerdo. Al 123 nos pueden reportar cualquier violación que ustedes vean de las medidas de cuidado, de la cuarentena, fiestas clandestinas, de ese tipo de cosas. Y ahí estamos listos. Hemos cerrado en total 15, 5 este fin de semana, 10 el fin de semana anterior. Debería ser 0. Pero eso es parte de la dificultad. La siguiente pregunta la hace Angie Camacho de Noticias Caracol. Un funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, al igual que Fabián Rosas, representante de la Asociación Colombiana de Especialistas y Urgencias, aseguran que los datos entregados en las clínicas y hospitales de Bogotá por médicos y jefes de urgencias no corresponden a las que finalmente se ven reflejadas oficialmente. A eso se suma un comunicado interno enviado a trabajadores de la Subred Norte, donde se les informa que la violación de los acuerdos de confidencialidad sería considerado como causal de terminación de contrato. ¿Qué responder a estos dos casos? Angie, yo te pido que tengamos seriedad con los datos. Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de datos públicos y abiertos. Yo los invito a ver si cualquier otra ciudad de Colombia reporta el número de camas por hospital. Por hospital. El reporte no lo hace la Secretaría de Salud. O sea, lo que estás diciendo es que los médicos son mentirosos, que los gerentes de los hospitales son mentirosos, porque son los médicos en turno los que le reportan a la gerencia del hospital cuántas camas hay ocupadas y cuántos pacientes entraron. ¿Estás diciendo, Angie, que los médicos mienten en su turno? ¿O que los gerentes de los hospitales de Bogotá mienten la información que le mandan a la Secretaría de Salud? Yo sí les pido que tengamos un poquito de respeto. O sea, son los héroes de la salud, pero al otro día les decimos mentirosos porque un señor que no pone la cara, anónimo, que no tiene ninguna evidencia para sustentar su denuncia, pero eso sí tiene cámara, sale a decir cualquier cosa. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuántas veces ha entrado la cámara de cualquier medio de comunicación a cualquier hospital? ¿Cuántas veces me han acompañado ustedes a ver cuántas camas hay o no hay disponibles en un sitio? Salud Data reporta hospital por hospital. Insisto, el reporte sale de que el médico jefe en turno reporta al gerente del hospital y el gerente del hospital reporta a la Secretaría de Salud. Estar en 94% de ocupación es estar muy alto. ¿Quién lo está ocultando? Cuando en el primer pico llegamos a estar al 97% se reportó. Y si un día Dios no lo quiera, llegáramos al 100 se reporta. Entonces yo sí les pido que no les digamos a los médicos héroes un día y mentirosos al otro. Porque es que el reporte no es de la alcaldía, el reporte es de cada médico jefe, a la gerencia del hospital y de la gerencia del hospital al CRUE. Entonces tengamos un poquito de rigor y seriedad con la información, que estamos en una situación delicada de salud y no haciendo política barata con la vida de la gente. La última pregunta, que es sobre otro tema, es Fabio Cruz Borbón de Construyendo Ciudad, de la emisora Punto 5. Un niño ambientalista, habitante de Bogotá, sobrino de una edilesa verde, fue víctima de amenazas en redes sociales, defiende la educación, defiende el ambiente. ¿Algún mensaje para él? Que estamos hablando del segundo pico de la pandemia, con mucho gusto la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobierno aquí mismo, si nos mantienes ahí el enfermo, le recogemos la denuncia que tenga y lo atendemos con mucho gusto. Vale. A todos de nuevo, mil gracias. La capacidad que hemos construido juntos es la mejor de América Latina en cuidado intensivo. Quiero que tengamos claro que estos números de UCIs
Son médicos trabajando al doble o al triple. Son enfermeras trabajando al doble o al triple. Son terapistas respiratorios trabajando al doble o al triple. Bogotá tiene hoy UCIs por cada 100.000 habitantes del mismo nivel de Nueva York y nadie tiene más UCIs por 100.000 habitantes en América que hoy, que nosotros. Ni Chile, ni Los Ángeles, ni Buenos Aires, ni Ciudad de México, ni Perú como país, ni Cataluña, ni Madrid, ni Lima. El esfuerzo que hemos hecho es enorme, enorme. Pero cada UCI adicional es un médico haciendo doble turno. Es una enfermera haciendo doble turno. Entonces, si de verdad nos consideramos héroes, tratemos de que no tengan que trabajar a doble turno ni a triple turno. Cuidemos a las personas mayores de 50 años, que son las que más terminan pagando con su vida esta pandemia. Así es esta pandemia. Se contagia la gente joven y se muere la gente adulta. Entonces, no porque no le pase algo grave a la inmensa mayoría joven, podemos seguir poniendo en riesgo a los mayores de 50 años. ¿Por qué no usamos un tapabocas? ¿Por no lavarnos las manos? ¿Por no dejar de ir a una fiesta innecesaria, riesgosa? Entonces yo les ruego, por favor, yo sé que la inmensa mayoría sí está aportando, sí está cuidándose, pero cada vez que enfrentamos un pico, lo enfrentamos porque se acumula demasiada gente a la que termina siendo contagiada y que se agrava. Lo que va a evitar es que nos cuidemos, aun cuando estemos vacunando. Quiero terminar con ese mensaje. Ojalá en 15 días, en febrero, como ha dicho el Ministerio de Salud, empecemos a vacunar. Pero aún vacunando a la gente, vamos a tener que seguir usando el tapabocas y lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento. No es que cuando llegue la vacuna, ya llegó la vacuna y entonces nos podemos relajar. No. Este año todo el tiempo vamos a tener que tener medidas de cuidado y a su vez vacunación masiva. De manera que por favor sigámonos cuidando, a todos de verdad, 1000 gracias. Todo el mundo temprano a su casa desde las 8 de la noche todos los días. Vamos a tener este plan de cuidado hasta el 28 de enero. Todos en su casa desde las 8 de la noche. Los fines de semana todos nos quedamos en casa y las 10 localidades, 9 localidades que en este momento están en cuarentena van a seguir su respectivo turno. Kennedy Fontibón hasta el 21 de enero y Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme hasta el 28 de enero. A todos 1000 gracias por el esfuerzo de cuidado colectivo que estamos haciendo. Al personal de salud, a los médicos jefes que nos reportan en cada turno cómo va su hospital, a cada gerente de hospital, toda nuestra gratitud. Todo nuestro homenaje, pero homenaje de verdad no es ensalzarlos en un día y llamarlos mentirosos al día siguiente, cuando reportan una cifra. Ellos, los médicos y los gerentes de hospitales, son los que nos reportan estas cifras. Respetemos su trabajo, apoyémoslos con nuestro cuidado. A todos de verdad un abrazo y 1000 gracias.